gente, pero nadie te ve. Hablas y tus palabras se caen en el andén. Sé que duele, nadie roza tu piel. Muy buenos días, estamos en el jueves 27 de marzo y como todos los jueves últimos de mes comparecemos aquí en La Barandilla y en Radio Diversidad para este pequeño espacio. Estamos a tiempo. Es un título optimista porque nosotros, aunque comprendemos que la problemática social en España es muy fuerte, muy profunda y que en concreto la problemática de las personas con discapacidad aún lo es un poco más, o al menos tiene un plus muy singular, somos optimistas y por eso en este Estamos a Tiempo vamos contemplando las diferentes realidades de los colectivos de la discapacidad, de las problemáticas sociales, y comparecemos con mucho gusto para traer estos mensajes, siempre realistas, pero siempre también con un pequeño punto utópico que nos ayude a seguir caminando. Hoy tenemos una invitada, pues yo diría que muy especial, porque... ¿Especial por qué? Pues primero porque es la primera mujer que comparece en nuestro programa, aunque solo ha empezado en enero, así que no nos culpabilizamos en exceso. Pero sí, es la primera mujer. Lo iba a hacer en febrero, pero por motivos técnicos no pudo estar y está hoy aquí, en el mes de marzo. Remedios Toboso Moreno. Es una persona sorda, pero con un altísimo nivel de integración social, de inclusión, de compromiso social, y pienso que nos va a lanzar mensajes muy interesantes. Voy a hacer una mini presentación pseudoacadémica, pero no va a ser muy larga. Simple y llanamente es, como decía, una persona sorda, nacida en Madrid, de orígenes andaluz y manchego, y así ha hecho todo un periplo, desde la educación, el acceso al empleo, como ahora veremos. Un periplo muy amplio, pero ha aterrizado en una profesión que es para mí absolutamente esencial, que es el trabajo social. Es sobre todo una gran trabajadora social y a pesar de ello ha hecho otras muchas funciones. Ha trabajado en distintas entidades de la discapacidad y muy concretamente en la Confederación Nacional de Sordos de España, la CNSE, ha dirigido su fundación durante un tiempo. Por otro lado, pues ha accedido al Ayuntamiento de Madrid como trabajadora social, ha estado en la atención primaria, que es ahí donde uno se curte plenamente, y después está ahora haciendo una función de mayor rango en el sentido de que ya no es atención primaria, es la gestión de un ámbito de la atención social como es el acceso al empleo. Dirige la agencia de empleo de la zona de Vallecas. Por lo tanto, ya digo, es una persona muy singular, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de apertura, tanto en su mentalidad personal como en su mentalidad sociopolítica, como en su mentalidad como persona con discapacidad. Queda dicho todo esto y podemos empezar. Reme, puedes hacer un primer saludo sin alargarte mucho, que hay muchas preguntas. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Ricardo. Pedazo de presentación. ¿Cómo se nota que nos conocemos hace 32 años? Y bueno, pues es un honor estar aquí en lo que yo pueda aportar de mi experiencia personal, de mi trayectoria vital, acerca de lo que somos o cómo nos posicionamos en el mundo las personas sordas. Muy bien, pues si te parece vamos a empezar por los inicios, porque es mejor llevar un cierto orden cronológico. Me gustaría que hicieras una pequeña foto, una pequeña pincelada de
cómo fue tu proceso educativo en relación con lo que ha sido tu situación como persona sorda, cuando esto fue ya una realidad y cómo incidió luego en tu desarrollo educativo. Muy bien, pues a ver, yo soy la menor de 3 hermanos, mis hermanos también son sordos y eso condicionó de alguna manera mi etapa escolar. Yo no llevé audífonos hasta los 18 años, entonces claro, mi etapa escolar fue bastante dura porque era los años 70-80 en un barrio de la periferia de Madrid, que es San Blas, donde se vivió toda la época dorada de la heroína. Entonces mi colegio era de línea 6, que era una brutalidad. Es decir, había 6 clases por cada curso. Entonces, como decía, yo no llevaba audífonos en aquella época eh, y sin embargo todo el mundo sabía que yo era la sorda. O sea, de hecho, si buscáramos compañeros de mi época escolar, seguramente nadie sabría cómo yo me llamaba. Porque estaba la enana, el cuatro ojos y yo era la sorda. O sea que mi etapa escolar no fue fácil, pero bueno, por suerte en el colegio no fue fácil, sobre todo en la parte que tiene que ver con los contenidos más abstractos, ¿no? Como las matemáticas, la física, porque requiere entender lo que te están contando para que a su vez tú tengas esa capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? Por eso, la otra parte que tiene que ver con la lengua, con la historia, con lo que yo me podía desenvolver, pues ahí sí que desarrollé todas mis capacidades. Me gustaba muchísimo leer y yo creo que leer fue lo que me salvó, ¿no? Siempre lo digo. Entonces, eso sería como la etapa de la educación general básica. De ahí pasé a la formación profesional de educación infantil y luego hice trabajo social. Entonces, en la parte que hice trabajo social, una novia que tuvo mi hermano, que era gallega, se separaron y se dejó olvidado un audífono. Y entonces esto que yo luego lo he contado en monólogos, esto es real. Yo me puse el audífono de esta persona que ni siquiera estaba adaptado a mi pérdida y entonces de repente escuché sonidos que no había oído hasta entonces, como el motor de la nevera, mi propia respiración, el canto de un pájaro. Y empecé la universidad con un audífono en clases de 300 personas donde había altavoces. Entonces aquello cambió totalmente para mí, porque ya tenía una ayuda técnica que me permitía estar más en conexión y porque estaba en el ámbito universitario y eso me llenaba de satisfacción, porque era como si se hubiera abierto una ventana que entrase aire fresco, ¿no? Entonces he pasado como por distintas etapas en mi época estudiantil, ¿no? Como una vida muy precaria en educación básica, luego la formación profesional un poquito más intensa y ya la universidad fue como una apertura total. En parte coincidiendo también pues, con la evolución de la propia realidad social del país, claro. Eso siempre va influyendo Sin duda. con mayor o menor profundidad en cada persona. No cité en la presentación lo del monologuismo porque lo pensaba citar al final, pero bueno, no importa, el orden de factores. Muy importante lo que has dicho de la lectura, porque como decía José Martí, el gran poeta cubano, aprender a leer es aprender a vivir. Y eso es algo que nos gustaría que cundieran las generaciones jóvenes, porque en situaciones como la tuya, que pueden ser deficitarias en ciertas cuestiones, como has citado, pues esa salvación de la lectura es un elemento fundamental. Y también qué importante es adquirir las tecnologías, es decir, entrar en las tecnologías, porque las tecnologías son un complemento absolutamente imprescindible cuando hay algún problema, como es la discapacidad, como es la deficiencia auditiva en este caso, y qué ayuda tan impresionante puede suponer. Bueno, pues todo eso ya lo vamos aprendiendo en este camino. Y ahora vamos a hablar un poquito de los problemas de acceso inicial al empleo. ¿Cómo te los encontraste? ¿Cómo fue y cómo los observas en otros compañeros?
A ver, yo he sido una gran curranta. O sea, yo llevo trabajando desde los 14 años, tengo 57. Bueno, 57 el 17 de mayo, que nací en mayo del 68, que me encanta decirlo. Entonces, desde que empecé a hacer prácticas de educación infantil en la escuela infantil donde yo estaba, cuidando niños, o sea, siempre han sido al principio empleos precarios acordes a mi falta de experiencia, y en el momento en que acabé trabajo social ya enlacé un trabajo con otro. Dentro del ámbito de la discapacidad trabajé en ALPE, trabajé en COCENFE, como has dicho antes, en la CNSE, en su fundación. Y luego, paralelamente, como además de trabajo social, hice el máster de recursos humanos y un máster de sexología a través de la Fundación Sexpol, del que guardo un cariño entrañable. También me abrió las puertas para otros trabajos relacionados con la educación sanitaria, la educación afectivo-sexual. De hecho, yo tuve la suerte, bueno, no sé si la suerte, porque era la época en la que Fuenlabrada y Humanes tenían la tasa de embarazos más altas de adolescentes en Europa. Y nosotros estábamos en la campaña del Póntelo, pónselo, sin preservativos no jodas. Es que ha llovido, ¿eh? Y en esa época, que fíjate que yo creo que hemos dado un paso atrás en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, laboralmente yo me he movido muchísimo y yo no puedo ser un reflejo de lo que sucede con las personas sordas, porque viendo la realidad de mis hermanos son sordos profundos y han estado en multitud de centros de empleo con condiciones muy precarias, y les ha costado mucho encauzar su trayectoria laboral. En mi caso, bueno, pues a veces he tenido que trabajar en 2 sitios, he tenido que hacer voluntariado, he tenido contratos basura, pero bueno, poco a poco, hasta que en el año 2008 consigo entrar en el Ayuntamiento de Madrid como funcionaria, y ahí cambia totalmente, porque siempre había estado 20 años con contratos temporales muy vinculados al mundo del tercer sector, muy vinculados a las subvenciones del 07, del Ministerio de Asuntos Sociales en su momento. Entonces, claro, cuando ya tengo ese proceso de funcionarización, ya de alguna manera todo se estabiliza, y he estado 15 años en Vicálvaro, ahora llevo 5 años en la Agencia para el Empleo. Y bueno, yo me considero una privilegiada, porque sé que hay mucha gente que, teniendo las mismas capacidades o más que yo, no lo ha tenido tan fácil, ¿no? Por eso decía que tu caso es singular, pero el acceso... Acércate al micro, sí, Ricardo. Perdón. El acceso al empleo para las personas sordas en general, ¿dónde dirías tú que está el quiz de la mayor dificultad? Bueno, yo creo, por una parte, la falta de formación. O sea, el porcentaje de personas sordas que pueden acceder a estudios universitarios es muy precario. He traído cifras porque me parece importante, ¿no? Tener en cuenta que el 61% de las personas sordas o con discapacidad auditiva tienen estudios básicos, el 27% intermedios, y solo el 11% de las personas sordas o con discapacidad auditiva tenemos estudios superiores. Eso, claro, también condiciona la calidad de nuestros trabajos y las posibilidades de tener trabajos, digamos, con mayor estatus, ¿no? Sí. O sea, que yo, ¿dónde creo que está el tema? Pues por un lado, en la educación. O sea, el tener acceso a una educación que muchas veces no se entiende, ¿no? Una educación bilingüe, porque aunque yo lleve audífonos, si a mí se me garantiza la presencia de intérprete, o se me garantiza que el entorno donde yo esté, cada uno con sus posibilidades. Es decir, yo pensando en mi propio microcosmos. Mi hermana se quedó sorda con 8 años y ella es una labiolectora alucinante, pero un alumno 8 horas leyendo los labios es inviable. O sea, cualquier persona sorda, tenga la pérdida que tenga, hay que poner todos los recursos a su alcance: intérprete, subtitulado, mediador comunicativo, bucle magnético, implante coclear, cada uno con lo que necesite. Y eso permitiría avanzar en la educación, y por consiguiente, si tienes mayor educación, incluso estudios universitarios,
más posibilidades de acceder a mejores empleos, ¿no? Y luego también hay una barrera, que es la barrera mental, que muchas veces se piensa que una persona sorda que aprenda lengua de signos va a estar en un gueto, va a estar estigmatizada. Todavía hoy en día se priva a las personas sordas de aprender una lengua hermosa, que es la lengua de signos, que yo aprendí de manera casera en mi casa, pero digamos oficialmente con 30 años, cuando empecé en la CNSE, a mí se me abrió también otra puerta, como si hubiese de repente arcoíris, ¿no? Otro universo. Es una lengua que te permite expresarte, te permite aprender, y hay mucho estigma y no se ayuda cuando se desvaloriza la lengua de signos, ¿no? A mí me da mucha pena porque yo ojalá hubiera podido aprender no solo lengua de signos, euskera, galego, catalán. Yo creo que hay que valorar las lenguas por lo que son, que permiten que las personas se comuniquen entre ellas en determinados contextos. Y ojalá hubiéramos podido aprender todas las lenguas de nuestro país. Ojalá. Bueno, volveremos a ese tema todavía en algún momento al hablar un poco de las barreras, de la accesibilidad. Bueno, yo quería preguntarte una cosa que se sale un poco de la cuestión de las personas sordas, pero que me parece fundamental, como decía al principio. Es el tema del trabajo social. ¿Qué significa para ti, profesional y personalmente, el ser trabajadora social por encima de todo, aunque luego ocupes otras responsabilidades mayores, etcétera? Pero el ser trabajadora social, ¿qué significado tiene en todo tu entorno profesional y personal? Claro, hay que tener en cuenta el tema de la identidad profesional, tiene mucho que ver con la realidad que yo he vivido. Aunque, mis padres no son sordos, de alguna manera soy coda. Coda es la clasificación que se da a los hijos oyentes que tienen padres sordos. En mi caso, aun siendo la menor de los 3 hermanos, como ellos tenían más dificultades que yo en la vida cotidiana, asumí enseguida un rol de ayudar, de cooperar, de búsqueda de soluciones. Entonces, de alguna manera, eso me condujo al trabajo social, que en su momento yo debo de ser de las pocas personas, porque yo podía haber ido directamente de educación infantil a magisterio o a enfermería, que seguramente habría tenido trabajo más fácil y más rápido, pero me sedujo enormemente el plan de estudios de trabajo social. Yo creo que es la profesión más humanista que existe, porque tenemos que tener conocimientos de derecho, de psicología, de sociología, de historia de los movimientos sociales, de los propios servicios sociales. O sea, creo que es una carrera muy completa. Y para mí ha significado mucho, porque me ha permitido, desde la parte técnica, desde la parte profesional, desarrollar a lo mejor esas habilidades que yo hacía en plan casero, luego aplicarlas en la vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, también tengo que decirte, como tú has comentado antes, el estar tantos años en primera línea de fuego desgasta muchísimo, porque al final los trabajadores y las trabajadoras sociales somos el recurso. Cuando no hay recursos, el recurso eres tú como profesional. Y tiene un desgaste emocional muy potente, hay una hiperresponsabilidad. Es muy difícil. Cuando uno trabaja apretando tornillos o colocando libros, se va a su casa y desconecta. Pero cuando tú sabes que hay un menor abusado en una familia y que hasta dentro de un año no va a haber un recurso para ayudar a ese menor, o personas mayores que viven solas, que necesitan desesperadamente que se optimicen los servicios de dependencia. O sea, hay un montón de situaciones como trabajadora social que al final te va dejando secuelas. Entonces yo echo de menos el trabajo que hacía con mis mayores, con mis familias gitanas, con chavales, pero también creo que hay que tener una templanza, hay que estar en un momento de la vida que tengas como más energía, ¿no? Claro, Entonces, además es que la atención primaria ha sufrido mucho las distintas crisis socioeconómicas y se ha visto siempre un poco como solitaria en la atención. Y por eso ha pasado de ser la intervención social que podríamos entender normalizada a ser el último recurso de la cadena, y eso ha hecho un desgaste muy profundo
en la gente, en los profesionales. Afortunadamente van creándose profesiones en el entorno, como los educadores sociales, los integradores sociales. Todo eso va a ayudar, si el desarrollo de las políticas sociales en nuestro país son como deben ser, va a ayudar a que se trabaje mucho más en equipo y a que realmente esa soledad empiece a desaparecer. Pero todavía estamos muy lejos, porque hay que reconocer que la atención primaria sigue siendo, al igual que lo son los servicios sociales, la hermana pobre del estado de bienestar. Vamos a pasar a un tema relacionado con lo profesional, pero también con la situación de discapacidad auditiva. Tú ahora diriges una agencia del Ayuntamiento de Madrid. Eso es una responsabilidad de dirección. ¿Has tenido algún límite por el hecho de la sordera? ¿Has tenido algún límite a la hora de ejercer el mando sobre profesionales? Bueno, a ver, el único límite, por poner un ejemplo claro que lo vais a ver enseguida, fue en la pandemia, donde todos llevábamos mascarillas. Yo normalmente tengo la suerte de que trabajo en un entorno donde yo no atiendo al público, pero efectivamente dirijo 2 equipos, el de Vallecas y el de Mercamadrid. Entonces, en el trato cotidiano, en el día a día, yo no... Normalmente cuando me incorporo a los puestos de trabajo, salvo que, por ejemplo, en el hospital, cuando estuve en la unidad de salud mental para personas sordas, ahí todo el mundo sabía que yo era una trabajadora social, que era sorda y que tenía mucho sentido en ese contexto, ¿no? En el contexto actual todo el mundo sabe que soy una persona sorda, pero lejos de suponerme un hándicap, a veces vienen usuarios sordos que no han podido conseguir intérprete porque hay escasez de intérprete, y yo me ofrezco para hacer la entrevista con el técnico de empleo pertinente. O sea que yo hago como un doble pirueta con salto mortal. No, yo creo que un elemento clave para que las demás personas nos entiendan es que el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Es decir, si yo oculto mi condición de persona sorda, puedo quedar como una antipática porque no contesto a determinada pregunta que a lo mejor no he oído. Entonces, no hay nada como la naturalidad. Entonces, todo el mundo sabe mi condición, sabe que tengo que trabajar en un espacio donde no haya mucho ruido ambiente. Y entonces, en ese sentido, yo no he tenido ningún problema. O sea, yo creo que es la actitud, básicamente, lo que determina. Y una buena líder tiene que ser capaz de escuchar, tiene que ser capaz de coordinar, tiene que ser capaz de gestionar. Vamos, que la audición, como me lo permiten los audífonos, para mí no es un hándicap. Y si tengo algún problema, pues oye, no he entendido bien esto, no me cuesta a mi trabajo reconocer que tengo alguna dificultad y ya está, o sea, como cualquier persona. Y antes de que Toni nos ponga la publicidad, por cierto, saludamos a Toni, que siempre se me olvida decir su nombre, que ahí está, que es el alma de esta comunicación. Antes de que Toni nos ponga la publicidad, te pregunto, ¿y cuando ejercías el trabajo social, notabas en el público algún tipo de recelo? Recelo o preocupación de que el tema no fuera suficientemente recogido por tu actuación? Yo creo que todo lo contrario. Yo tenía más o menos unos 500 expedientes, la mitad de ellos eran personas mayores. Las personas mayores en muchos casos tienen pérdidas auditivas. De hecho, es el grupo más grande de personas con discapacidad auditiva en España. Entonces, el hecho de que yo fuese empática con su situación, el hecho de que les trasladase la información de manera que fuera comprensible, porque además en la época en la que yo estuve se iniciaron todos los trámites para el proceso de la dependencia. Eso supuso un trabajo ingente. Entonces, no, yo no he recibido nunca, al contrario, yo mantengo un contacto visual muy potente porque me interesa mucho entender bien lo que la persona me está planteando.
no solo no ha supuesto un hándicap, sino, por ejemplo, en los grupos de mayores, uno de los días hablábamos de accesibilidad y de opciones para el hogar, visitábamos el CEAPAD. O sea que yo he utilizado esto para acercarme más a la gente y la gente lo ha recogido muy bien. Estupendo, Reme. Bueno, pues Toni, tenemos la pequeña desco y adelante. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radiodiversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57. Bien, pues estamos a tiempo. Perdón, que se me van los auriculares. Estamos a tiempo, hoy con una persona sorda y de gran nivel, como estáis viendo, que es Remedios Toboso. Nos quedan aún algunas cuestiones de interés por tratar y vamos a la segunda recta del programa y vamos a hablar un poco de la realidad social de las personas sordas, aunque ya cuando hablaste de educación lo has apuntado un poco en general, pero quizá podrías hacernos una foto un poquito más precisa de lo que es la situación de las personas sordas en España. Bueno, en España hay 1.000.000, casi 300.000 personas sordas y hacer una foto fija es muy costoso porque cada persona sorda tiene una realidad y su impronta en el mundo es totalmente diferente, ¿no? Pero por hacer una categorización o una clasificación, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, de ese 1.300.000 personas, más o menos se estima que el 3% usamos la lengua de signos en nuestra vida cotidiana. Hay también un grupo de personas sordas que tienen implante coclear. Lo que sí está claro, que ya lo he comentado antes, es que más de la mitad de las personas sordas codificadas como sordas son personas mayores. Entonces, ¿qué pasa? Si las personas que acceden a la lengua de signos es un porcentaje menor del 5%, pues hay como una división, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, estamos muy, muy disgregados, ¿no? Pero lo que sí está claro es que todos compartimos algo, y es que en nuestra vida cotidiana, en mayor o menor medida, todos experimentamos barreras de comunicación. Yo antes lo decía con el tema de la mascarilla durante la pandemia. Muchas personas sordas lo pasábamos muy mal cuando íbamos al entorno sanitario, por ejemplo, ¿no? Porque dependes de la buena voluntad de la persona que te está atendiendo, si quiere o no quiere quitarse la mascarilla para vocalizar, ¿no? Entonces hay muchísimos niveles de personas sordas que entienden lectura labial en mayor o menor medida. Cuanto más conozcas la lengua de tu país, en este caso el castellano, más posibilidades tienes de entender luego en lectura labial. Pero esto es una habilidad que se adquiere por los años y casi siempre por una necesidad. En mi caso, porque toda mi etapa escolar yo no llevé audífonos, entonces aprendí a leer los labios. Pero ni todas las personas sordas somos iguales, ni a todas nos sirven las ayudas técnicas, ni todas tenemos las mismas opciones. Entonces yo creo que es muy importante respetar la diferencia y entender que cada una va a requerir un tipo de ayuda y un tipo de intervención. Entonces, lo que a mí me puede servir, a otra persona no. Muy bien. Vamos a acercarnos de todas formas a los colectivos de personas sordas planteando algunas cuestiones de tipo general, ¿no? Por ejemplo, un problema que me parece muy importante en la discapacidad en general, pero quizá en las personas sordas en particular, el tema de la visualización social. Es decir, muchas veces estas personas pasan desapercibidas
para el público, para la gente que le rodea. Y entonces esto constituye un cierto problema, porque a veces se producen problemas de aceptación porque no se comprende bien la realidad de la persona. ¿Cómo valoras tú esa situación? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros somos la discapacidad invisible. O sea, nadie cuando ve a una persona sorda sabe que lo es hasta que se produce el encuentro o se refiere expresamente a ello, ¿no? Entonces, aquí queda mucho trabajo por hacer por parte de las organizaciones, por parte de las administraciones. No ayuda que estemos tan divididos. También hay mucho estigma. Yo lo digo desde el punto de vista cómico cuando hago el monólogo, pero es verdad que hay mucho estigma con el ser sordo, ¿no? Que no pasa con otras discapacidades. A ti cuando te ve una persona en un semáforo, te pide permiso para ayudarte a cruzar. Claro. Pero, sin embargo, cuando alguien no oye bien, lo primero que él es abrupto es: ¿estás sordo o qué te pasa? Te lo he dicho ya 100 veces. Cuesta mucho aceptarte como persona sorda. Por eso, porque socialmente no vende ser sordo, ¿no? Y luego tampoco ayuda este punto de vista clínico donde se nos considera un oído que no oye, ¿no? Y luego tampoco ayuda esa asociación que se hace de si eres sordo y utilizas la lengua de signos, eres mudo, sordomudo. Cuando en realidad ninguna persona sorda tiene dañadas las cuerdas vocales. Todas las personas sordas podemos aprender a hablar, todas sin excepción. Entonces, entre las barreras sociales, las barreras sanitarias, que hacen que nosotros somos mucho más que un oído que no oye, ¿no? Y hasta que no hagamos campañas potentes. Mira, ahora hay una campaña muy potente indirectamente gracias a la película Sorda, que ha ganado premio en Berlín, que ha ganado premio en Málaga, la película y los actores, ¿no? Y es una maravilla porque es una forma muy positiva de acercar la realidad de las personas sordas, ¿no? Que es compleja, que es muy amplia y todavía hay muchas barreras, ¿no? Tú mismo cuando conociste a Marisol, que es una persona sorda, que usa la lengua de signos en su vida cotidiana, o sea, en la medida en que conoces personas sordas te das cuenta de que no hay nada más que hacer que acercarse y conocer su realidad, ¿no? Pero todavía queda mucho trabajo por hacer, yo creo. Somos invisibles a los ojos de mucha gente. Bueno, pero ya por lo menos vamos a desterrar el término sordomudo, que mucha gente, incluso gente culta, lo sigue utilizando. Sí. Y por otro lado, vamos a pensar en eso, en que no todas las discapacidades se visualizan de la misma manera y con la misma facilidad. Pero eso no implica que no haya que tener con ellas la misma complicidad, el mismo compañerismo que con otros. Fíjate, Ricardo, perdona, esto que has dicho del lenguaje, el lenguaje genera pensamiento, ¿no? Y de la misma manera que hemos evolucionado a la hora de nombrar a las personas con diversidad funcional, antes éramos tullidos, subnormales, anormales, lisiados, minusválidos, deficientes, y nos vamos dando cuenta que el modo en el que nombramos también configura el modo en el que pensamos acerca de esto, ¿no? Entonces, en la medida en que las personas sordas seamos personas sordas o personas sordas con discapacidad auditiva y no sordomudos, que es ofensivo, y estamos aburridos de decirlo además. Hemos evolucionado en el lenguaje en muchos ámbitos. En el colectivo LGTBI+, igual. Ya a nadie se le ocurre hablar de tortilleras o de maricones, ¿no? Yo creo que ya hemos avanzado. Pues todavía este estigma de sordo-mudo es dificilísimo quitarlo, ¿no? Claro, pero bueno, poco a poco. El desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad, la sensibilidad social tiene que ir creciendo y además nosotros, las personas con discapacidad, somos los primeros interesados en promover esa transformación, ¿no? Pero en todo caso es una llamada a toda la sociedad y aquí nos escucha mucha gente que no tiene discapacidad alguna y es lógico que ante ellos promovamos esta necesidad. Bueno, quería plantearte una cuestión sin dedicarle más tiempo del normal, pero bueno, aunque está en la realidad. Hay dos corrientes entre las personas sordas y voy a situarlas un poco en las entidades, aunque
supongo que las corrientes están en las personas también. Una es la CNSE, Confederación Nacional de Sordos de España, y otra es FIAPAS, Federación de... Padres y Amigos de los Sordos. Padres y Amigos de los Sordos. Bien. Bueno, tienen filosofías un poco diferentes. Entonces lo que quería que distinguieras un poco esas dos corrientes sin entrar en animadversiones, sin entrar más que descriptivamente. Bueno, yo empezaría diciendo que no hay solo dos, sino que hay cuatro. Uno sería la visión que tiene la Confederación Nacional de Sordos, donde a las personas sordas se pone el acento en que se trata de una comunidad sociocultural y lingüística, donde pone el acento en la lengua de signos, en la identidad y en la comunidad sorda. Luego estaría FIAPAS, que representa a los padres y amigos de las personas sordas y que defienden mucho el planteamiento del uso de ayudas técnicas y que se les denomina, entre comillas, oralistas. Es decir, no propugnan la lengua de signos y priorizan que las personas sordas aprendan a hablar como parte de una mayoría oyente. Pero yo añadiría las personas con hipoacusia, que a veces no encajamos ni en un sitio ni en otro, y las personas con implante coclear, que tienen su propio organismo asociativo, ¿no? Entonces, en líneas muy, muy generales, porque luego, claro, los compartimentos estancos pues tienen esos riesgos, ¿no? Que a veces en esa división nos perdemos y perdemos fuerza como entidad. ¿No? Porque yo no he visto que haya padres y amigos de las personas con discapacidad intelectual, padres y amigos de las personas con deficiencia física, no existe. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en un contexto de negociación, una parte de la tarta va para los padres y amigos de los sordos, que compiten directamente con los propios afectados. Entonces, yo creo que esto es algo que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que esto no pasa con otras discapacidades. Bueno, en el caso de las personas con discapacidad intelectual es más lógico que se funden un poco la entidad de los asociados y de las propias familias, por razones obvias, claro, sí. Como puede ocurrir también con la enfermedad mental, etcétera, ¿no? Pero en ese caso diríamos que es más lógico porque es algo que viene, digamos, de forma natural, la cooperación familiar, que se hace algo más perentorio, ¿no? Totalmente. Bien, pero ahora que hemos entrado ya en esta cuestión, yo sí quiero que te pronuncies sobre el valor de la lengua de signos. En 2007 se aprueba una ley que fue bastante trabajada en el Congreso de los Diputados, donde, si no recuerdo mal, se aprobó la ley de signos española y la ley de signos catalana por parte del Congreso de los Diputados. Sí. Entonces, ¿qué importancia tuvo este paso legal para realmente implantar ya un sistema de integración, por lo menos para la amplia parte del colectivo que lo utiliza, de integración, de inclusión social? Bueno, pues efectivamente en el año 2007 y tras muchos años de informes, de estudios, yo tuve la suerte de estar en esa época en la CNSE, justo previo, y toda la parte de la formación, el empleo, ahí yo puse también mi granito de arena. Hubo muchísima gente trabajando y no solamente se reconocen las lenguas de signos española y catalana, sino también todas esas ayudas técnicas que puede permitir que las personas sordas accedan a la información. Claro, las leyes, si no van acompañadas de una dotación presupuestaria, se quedan en papel mojado. Entonces, hay muchos países del mundo que no tienen reconocidas las lenguas de signos, pero sin embargo, en el día a día, las personas de esos países, en todos los telediarios hay un intérprete, cuando necesitan ir al médico hay un intérprete, cuando necesitan audífonos se los pagan el Estado. Entonces, para mí no es suficiente con que haya una ley, es importantísimo, por supuesto que sí. ¿Ha habido avances? Pues muy pocos, lamentablemente muy pocos. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo llevo audífonos, las ayudas que hay son para personas con muy pocos recursos y un audífono bueno te cuesta entre 4.000 y 6.000 euros.
Entonces, es que me cuesta más un audífono que un coche a veces. Y las leyes, si no tienen dotación presupuestaria en el tiempo, se van diluyendo. Fue un hito, fue histórico, porque además fue por unanimidad, tanto en el Congreso como en el Senado, pero necesitamos asegurar que en la vida cotidiana, cuando una persona sorda necesita un audífono, un implante, una reparación de un implante, cuando se necesitan este tipo de ayudas, que se den. O sea, en nuestro país se da la paradoja de que de 0 a 6 años se cubren los audífonos independientemente de las rentas de las familias. O sea, que a lo mejor financiamos los audífonos del hijo o el nieto de Amancio Ortega. Pues no me parece correcto, porque hay gente que lo necesita. Es decir, el criterio de renta debe de tenerse en cuenta para que no caigamos en situaciones abusivas o por lo menos situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, bueno, fue una ley importante, por supuesto que sí, hemos visto algunos avances, pero todavía queda mucho por hacer en mejorar la calidad del subtitulado, tener más presencia de las personas sordas en diferentes ámbitos, todavía queda mucho por hacer. Este es un ejemplo muy claro de lo que pasa en España con la legislación y con la realidad social de las personas con discapacidad. Acordaros que la LISMI, que se aprobó el 7 de abril de 1982, ni más ni menos, que era una ley con una filosofía muy avanzada y que, sin embargo, cuánto costó que tuviera un mínimo desarrollo. Precisamente por eso, porque las leyes no llevan la memoria económica adecuada para darles vida. Y pues muy claramente, tantos años después del 82, aparece en 2007 esta ley. Y también aparecieron otras más de otro signo, de otro tipo de discapacidad, y pasa lo mismo. Y ahora que estamos en una reforma de la ley de discapacidad y de la ley de dependencia, una reforma conjunta además, pues podemos encontrarnos con el mismo problema, y por eso hay que estar muy atentos no solo al texto de la ley, que es muy importante, a la memoria económica que presente el gobierno de esa ley, porque ahí va a estar en buena medida la posibilidad de que esa ley se haga realidad o no se haga realidad. En España hacemos leyes de discapacidad muy buenas, pero aplicamos esas leyes de forma absolutamente deficiente. Y esto es algo que hay que mantener la reivindicación muy viva, porque es así. Bien, habría que seguir un poco más en la cuestión de la accesibilidad. Yo creo que las tecnologías van avanzando mucho y yo pienso que tenéis retos en las personas sordas muy grandes. ¿Qué podrías añadir, aparte de la importancia que le hemos dado a la lengua de signos? ¿Qué cuestiones podrías añadir para que mejoren hoy la accesibilidad de las personas sordas? Sí, pues el tema del subtitulado tiene que mejorar claramente y estar más presente, que cada vez más lo permite la tecnología. Es decir, este programa que estamos viendo aquí, cuando yo se lo pase a mis hermanos, ellos en YouTube darán a subtitulado automático. Por lo tanto, bueno, esto va avanzando. No avanzan tanto las cuestiones que tienen que ver con prototipos de robots o de muñecos que pueden hacer de intérpretes, porque una parte de la lengua de signos es la expresión facial y no se ha logrado todavía ese nivel de detalle, ¿no? En el tema de los audífonos, por ejemplo, yo estoy convencida de que cuando haya varios ingenieros que pierdan la audición, empezarán a darse cuenta de lo que nosotros llamamos el nivel de confortabilidad. Es decir, los audífonos amplifican todos los sonidos, pero incluso los sonidos desagradables, como el ruido. O sea, vas por la calle para poder oír tu voz y pasa un autobús. O sea, todavía no hemos conseguido niveles de calidad óptimos para que nuestro día a día sea más fácil, ¿no? Habría que avanzar en todo esto que te digo, presencia de intérpretes, prototipos quizás robóticos, pero con mayor calidad, incorporar todas estas necesidades. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen implante coclear, las operaciones son costosas y sí los cubre la Seguridad Social, pero luego todo el trabajo de enseñar a tu cerebro a volver a oír
esto no te lo cubren o lleva un tiempo ingente, o si se estropean en los niños que llevan implantes, muy común que cuando hacen educación física se estropee, se rompa. Bueno, tiene que haber una cobertura de todo esto a posteriori, ¿no? Y queda muchísimo. Ya hay aplicaciones que permiten trasladar la voz a texto, cosa interesante, y no se ha logrado tanto la voz a lengua de signos o viceversa. Bueno, en eso estamos. Hay también sistemas que permiten conectar con videollamada un intérprete y un servicio médico, por ejemplo. Hay avances, hay evolución, pero bueno, todavía hay que seguir en ese camino. ¿Y el bucle magnético qué es? ¿Qué supone? El bucle magnético permite, por ejemplo, que si yo estoy en un contexto donde hay mucho ruido, yo ponga mi audífono en posición T y la voz de la persona que habla, imagínate un maestro, vaya directamente a mis audífonos. O sea, es interesante y es muy poco utilizado, salvo en contextos que tienen que ver con la educación o que tienen que ver con la transmisión de discursos. No es una cosa que se pueda utilizar constantemente ni en todos los ámbitos. Pero es un vehículo, digamos. Es un vehículo utilizado por personas con discapacidad auditiva con audífonos que puedan poner en posición T y que hay que tener el mecanismo. Ya casi todas las oficinas públicas lo tienen. Bien, ¿cuáles serían las propuestas políticas inmediatas que tú harías, aparte de las que ya has dicho, de cara al futuro, a este gobierno de coalición que tenemos o a los futuros gobiernos que puedan venir, que tú les marcarías respecto, primero a las personas sordas en particular y luego hablaremos de las personas con discapacidad? Yo haría una campaña brutal para visibilizar a las personas sordas. Una campaña brutal, que no pasa a ser desapercibida, como las que hace la Dirección General de Tráfico, pero adaptadas a nuestro colectivo. O sea, que nunca más nadie, cuando va por la calle, va con la bici y está pitando y la persona a la que está pitando no se mueve, es que puede que sea una persona sorda. Cuando un policía va a detener a alguien y no contesta porque le pide la documentación, es que puede ser una persona sorda. O sea, yo haría una campaña de gran impacto para visibilizarnos. Y luego, por otro lado, se me ha ido un poco lo que te quería decir. Tenía otra cosa como en la cabeza. Te acordarás, no te preocupes. Bueno, hay otra iniciativa importante respecto a las personas con discapacidad en general y es los plazos insoportables del reconocimiento y la revisión de la condición de discapacidad. ¿Cómo ves tú eso en la Comunidad de Madrid en concreto, que es donde estás? Pues en la Comunidad de Madrid hay más de 2 años de lista de espera, tanto para las iniciales como para la revisión. Yo misma he pedido revisión de grado porque no solamente he perdido audición, sino que tengo otros problemas añadidos y es algo insostenible porque en la medida en que tengamos más porcentaje de discapacidad podemos acceder a más recursos o a más prestaciones, ¿no? Y es un poco lamentable que tengamos que estar... Bueno, lo he puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, son plenamente conscientes, pero ya sabemos que el Defensor del Pueblo es consultivo y aconseja que aumente la plantilla, que se reduzcan los tiempos, pero hay unas diferencias abismales de unas comunidades autónomas a otra a la hora de acceder a las ayudas, ¿no? Y en este caso el reconocimiento genera ayudas. Entonces, pues es un poco triste que tengamos que estar hablando de estado del bienestar cuando no tenemos unos trámites lógicos, que en la Comunidad de Madrid se estipulan menos de 6 meses. Y bueno, es que esto es tremendo. Esto es como para hacer una huelga de hambre, de verdad te lo digo. Sí, concretamente el 16 de enero, a través del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, estuvimos en una reunión con el viceconsejero y se mostraba muy, muy orgulloso de que habían pasado de 6 a 9 los reconocimientos que podían aprobar al día. Pero claro, con ese ritmo, y si eso es un gran salto, pues la verdad es que vamos a seguir así mucho tiempo. Espero que alguien pueda dar un golpe de timón en esto y si no, habrá que hacer también las campañas, aunque sea desde la base, las campañas correspondientes para que esto cambie de una manera contundente, porque no puede ser que para iniciar simple y llanamente un tratamiento
o sea, el reconocimiento de persona con discapacidad o una revisión haya que sufrir estos plazos. Ya he recordado lo que quería decir antes. Pues decías, estupendo. ¿qué acciones emprenderías o consideras? Una, una campaña para visibilizarnos. Y la otra, que los audífonos formen parte del catálogo de órtesis y prótesis de la Seguridad Social. No puede ser que las personas sordas, cuando queremos comprarnos unos audífonos, tenemos que pedir una línea de crédito. No es un capricho. Para que yo pueda trabajar en un contexto de personas oyentes, necesito tener audífonos y necesito que cuando se me estropeen pueda tener otros de suplemento rápidamente, y desde luego que sean accesibles y, si es posible, subvencionados. O sea, ahora mismo estamos en tierra de nadie y los audífonos tienen un precio elevadísimo, y no es por la tecnología que soporta, porque hay coches, como decía antes, o móviles que son infinitamente más baratos y tienen muchísima más tecnología. O sea, que ahí también debería implicarse los ministerios pertinentes, el de Sanidad, el de Consumo, porque hay muchísimas personas en España que no se pueden permitir ponerse 2 audífonos por su precio. Bueno, pues además he nombrado antes al Consejo Español de Defensa de Discapacidad y la Dependencia, pero justamente se ha afiliado recientemente a ese consejo una entidad a la que Reme y yo pertenecemos. Se llama la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional. Es una entidad pequeña que funciona en la Comunidad de Madrid, pero que tiene el intento de reunir a todas las discapacidades en la lucha por sus problemas sociales. ¿Cómo ves tú esta posibilidad y cómo difundirías la PDDF ante nuestros oyentes? Bueno, a mí lo primero, orgullo de pertenecer a una plataforma en la que estamos personas con distintos tipos de diversidad funcional y hacemos cosas muy chiquititas pero con un gran impacto social. Es decir, por ejemplo, las asociaciones de vecinos contactan con nosotros y acudimos para sensibilizar, para dar a conocer, porque no sabemos nada del mundo del otro y solemos ir una persona ciega, una persona en silla de ruedas, a veces una persona con parálisis cerebral y yo como persona sorda. Creo que la PDDF tiene mucho sentido cuando se monopolizan y cuando se da demasiado poder a algunas organizaciones, ¿no? Y no se tiene en cuenta que hay otras miradas sobre la diversidad funcional que también hay que contemplar. Nuestra presencia en colegios, en institutos, ahora con los relatos cortos donde los protagonistas son personas con diversidad funcional, pequeños pasitos, pero que nos hacen visibles, cercanos a las personas con las que nos relacionamos. Y bueno, ahora hemos participado en el proyecto UNIC, que ha estado súper interesante, de la flor de la proximidad, con la Escuela de Arquitectura. O sea, cosas que hacemos para visibilizarnos y para que sepan que la mirada que tenemos las personas con diversidad funcional es muy interesante cuando se acometen proyectos que tienen que ver con mejorar las ciudades, con mejorar nuestra presencia en el mundo, y que por último nosotros siempre propugnamos que la diversidad funcional es riqueza. Y desde ahí es de donde hay que vernos, ¿no? Como que aportamos a la sociedad. Y para que la gente lo entienda mejor, cuando hablamos de la flor de la proximidad, hablamos de ese eslogan de la ciudad en 15 minutos, es decir, tener los servicios al alcance de las personas de todo tipo además. Pero pensé que no me iba a dar tiempo, pero me queda un segundillo para preguntarte algo sobre tu actividad escénica como monologuista. He conocido 2 preciosos monólogos, uno que se llama Ventajas de ser sorda y otro que se refiere al trabajo social. Los he conocido en directo, me han encantado y ya veo que tienes capacidad hasta para reírte de ti misma, porque en realidad estás hablando de cosas en las que tú estás plenamente metida. ¿Cómo está siendo esa experiencia antes de que Tony nos corte con la música correspondiente? Sí, bueno, yo descubrí que, claro, cuando uno no es atractivo tiene que buscar fórmulas para enganchar a los demás, y yo lo hice a través del humor. Estuve en la Escuela del Arte de la Comedia, me formé en stand-up
Y mi primer texto fue este. Bueno, mi primer texto fue la importancia de llamarse Remedios, que algún día te la tengo que hacer. Y el segundo fue ventajas de ser sorda. Claro, cuando yo me he pasado toda la vida siendo la sorda en mi época escolar, pues yo he dado un doble salto mortal con pirueta. Y si yo me río de mí misma, nadie se puede reír de mí misma. Que es una cosa que reprocho mucho a los cómicos y a las cómicas. O sea, yo me puedo reír de mí misma, pero no permitiría que otro cómico se riera de las personas sordas, ¿no? Y por extensión, todos recordamos un cómico que se burlaba de las personas con parálisis cerebral. No es gracioso, no lo es, eran otros tiempos, ¿no? Yo sigo escribiendo. Yo constantemente a lo largo de mi vida hay acontecimientos que me hacen conectar a través del humor para relativizar, para minimizar, para sobrellevar. Entonces, tengo por ahí 6 o 7 textos, he hecho más. Pero me ayuda a organizar el pensamiento, me ayuda a través del humor. De hecho, el monólogo Ventajas de ser sorda es el que más veces he hecho y a todo el mundo le encanta porque plasmo realidades que todos convivimos con ellas, que no somos conscientes, y a través del humor lo que haces es que la otra persona baja la guardia y tú vas lanzando ahí mensajes pedagógicos, ¿no? Para que dejen de decir sordomudos, para que... Entonces, bueno, para mí es una satisfacción. Lo que pasa que dedicarme a esto supone dedicarle también mucho tiempo, ¿no? Es peor vida que la de trabajador social. Pues sí, pues sí. Bueno, pues estamos cerrando porque ya la música nos despide. Muchísimas gracias, Reme, a por vosotros. estar en este Estamos a Tiempo, y creo que has dicho muchísimas cosas de las que efectivamente estamos a tiempo. Así que cerramos aquí este coloquio magnífico y espero que sigamos en antena en los próximos últimos jueves de mes. Así que nos despedimos hasta el 25 de abril. Muchas gracias, Toni, muchas gracias, Reme. Muchas gracias. Y a todos los oyentes y seguidores, un abrazo. Un abrazo. Se cansan tus piernas, caminas a la deriva, ya nadie te espera. Te convences que no existes.